compañeros de licenciaturas, educación física, lengua castellana, pedagogía infantil. Ahora nos encontramos en la Escuela de Música, donde el profesor Nefe Quintero, quien nos hablará un poco acerca de lo que son los instrumentos de cuerdas flotadas. Entonces aquí encontramos ya lo que es la familia del violín, la viola, el cello, principalmente los violines. Y pues no siendo más, iremos a ver esto, hablaremos un poco de lo que es el contrabajo y enfocaremos estos temas principalmente. Bueno, buenas tardes. Me han pedido el favor que hable sobre unos instrumentos musicales. Me presento, yo soy Nefe Quintero, profesor de música, formador, director de la Academia de Música Alegro, aquí en la ciudad de Cúcuta. Y les voy a hablar sobre los instrumentos de cuerda frotada. Primero tenemos que distinguir que hay dos clases de cuerdas en los instrumentos. Existen las cuerdas punzadas, en las cuales hablamos de guitarra, la bandola, el tiple, el ukelele, el cuatro y algunos instrumentos eléctricos. Y después están las cuerdas frotadas. Las cuerdas frotadas son aquellas, pues como su nombre lo indica, son frotadas por un arco. Así que hacen parte de dos elementos, tanto el violín o el instrumento como el arco. Las cuerdas frotadas tienen una familia que son 4. Vamos a hablar del más pequeño al más grande, para que lo entendamos mejor. El primero es el violín. En realidad el violín fue el primero que surgió en el siglo XVII. Fue donde se llegó el violín, y les quiero decir que el violín es un instrumento que nació perfecto, o sea, no ha sufrido pocas modificaciones o ninguna, porque él nació perfecto. El violín, esa forma que tiene, y de manera que la madera es exclusivamente para un instrumento en el cual las cuerdas se frotan. El instrumento del violín tiene una familia, el cual también se compone de la viola, del contrabajo y del violonchelo. Vamos a hablar del violín. El violín es la voz soprano o la voz más aguda entre ellos, que sería la voz de la mujer, esas mujeres sopranos que cantan en las óperas. Esa es la voz del violín, y es el protagonista, el más utilizado. El violín es el que lleva la voz principal y la pauta. De ahí sigue el violín 2, que es el mismo violín, pero ya lleva una voz secundaria, una voz que siempre va a complementar a la voz principal del violín. El violín 1 son el mismo violín, tienen la misma dimensión. De allí sigue la viola. La viola es un violín que es más grande, ligeramente más grande, y él se encarga de la voz de la contralto, la voz femenina, pero que no sube tanto. Ella complementa y balancea lo que tiene que ver con las voces. Después de este sigue el cello o el violonchelo, que es el instrumento, uno de los más grandes, es un violín a una escala mucho mayor, y este tiene una voz grave, una voz baja, es lo que hacen los tenores en las corales. Y se dice que el violonchelo es el instrumento que más se parece a la voz humana. Es el más versátil porque tiene notas muy graves, pero también puede subir bastante. Es uno de los instrumentos más glamurosos, a los que más atención llama a sus exponentes. Y por último está el contrabajo. El contrabajo tiene un registro mucho más grave, mucho más bajo, y es el instrumento de mayor tamaño. Si analizamos pues físicamente, entre los instrumentos tengan mayor dimensión, mayor caja acústica, el sonido es más grave. Por eso el bajo, que es el más alto de todos, se necesita ser ejecutado por una persona que sea pues de una talla alta, de unas manos largas, de unos dedos largos, y es el encargado de dar las raíces de las tonalidades y las notas más graves. La viola pues la utilizan también personas de manos largas, de dedos grandes. Por eso pues un violinista se le queda muy difícil tocar el contrabajo. Los instrumentos son de cuerda frotada. Al comienzo las cuerdas de los violines se hacían con tripas de animales, sobre todo con tripas de gato. Pues en ese tiempo casi no estaba la industria no había generado estas cuerdas, pero ahora ya se hacen con cuerdas metálicas. Los arcos también se hacían con ciertos materiales que ahorita convencionalmente pues no se podrían hacer, pero siempre son frotadas. ¿Qué más les digo? Obviamente hay muchos grandes exponentes de la música de cuerdas frotadas, pero el violín es un instrumento melódico, así que ustedes pueden ver que se necesitan varios instrumentos para yo poder hacer
algo armónico, pero puedo hacer música armónica. Necesito complementarlos a cada uno de ellos, que ellos se unan para hacer una idea musical. También los instrumentos de cuerdas frotadas se pueden tocar de manera punzada, eso se llama pizzicato. Y por último, pues las cuerdas, su afinación siempre se trabaja por quintas. La primera, la de la cuarta cuerda, siempre se trabaja por quintas y tiene un registro muy avanzado, muy elevado. Así que podemos hacer mucho con las cuerdas frotadas. Se toca toda la clase de música, yo lo puedo ejecutar con el violín. El violín es un instrumento muy glamuroso y es un instrumento europeo de las grandes cortes, pero ahora ha llegado a nuestras tierras y hace parte de nuestro folclore. Podemos tocar música colombiana, música andina, música americana con el violín, de tal manera que en Norteamérica vemos que se ejecuta mucho en la música country. Acá mismo en nuestro país, en Colombia, se hace mucha otra música y también se hace de manera folclórica. Entonces, estos son los instrumentos de cuerda frotada. Bueno, compañeros, como podemos ver, ya el profe Nefe Quintero nos acaba de hacer su presentación y nos habla un poco sobre lo que son los instrumentos de cuerda frotada. Entonces, aquí culminamos. Es un placer poderles mostrar a ustedes un poco de este tema. Nosotros somos licenciatura en Educación Física, compañeras de licenciatura en Pedagogía Infantil.